Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Carla Bermúdez, hematóloga. Y para el tema del día de hoy, que es el dolor en el paciente oncológico, contamos con dos invitadas que son especialistas en el tema, que es la doctora Leticia Suárez y la doctora Lisbeth Ramos. Bienvenidas. Gracias. Hola, gracias. Yo soy la doctora Leticia Suárez, soy anestesióloga y hice también medicina del dolor en el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias por el espacio. Yo soy la doctora Lisbeth, soy anestesióloga con la especialidad de dolor y cuidados paliativos del Subirán. Y bueno, pues entrando en detalle, ¿qué tan común es que veamos este síntoma, que obviamente es algo de lo más preocupante en el paciente oncológico y de los síntomas que también pues dan mucho miedo? O sea, ¿qué tan frecuente es y cuál es la importancia pues de que se presente y que lo abordemos? Bueno, sí, realmente el tema del dolor oncológico creo que es algo muy importante, ya que cerca del 70% de las muertes con cáncer se registran en países de medios a bajos. Y además, pues el dolor es un síntoma que los pacientes presentan mucha prevalencia. Se dice que el 30% de los pacientes tienen un dolor con una frecuencia de moderado a intenso. Y generalmente todos los pacientes que tienen cáncer o algo oncológico llegan a presentarlo en un 44%. Ok. Y, por ejemplo, ¿existe alguna clasificación del dolor o tipos de dolor? Sí, claro que sí. Bueno, el dolor se clasifica pues de varias formas, ¿no? Se puede clasificar de acuerdo a la temporalidad, de agudo a crónico, de acuerdo a la fisiopatología, de acuerdo, o sea, son muchas características. En general, los síndromes dolorosos oncológicos o relacionados al cáncer son múltiples. Nosotros los clasificamos básicamente en 4, que el primero sería pues relacionado directamente con el cáncer. ¿Cuáles serían? Pues por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es el dolor óseo relacionado con el tumor, ejemplo las metástasis óseas, inclusive también neoplasias sanguíneas por la expansión de la médula ósea. También existe pues síndromes vertebrales, al igual que pues dolores en los tejidos blandos, o sea, dependiendo del tipo de tumor, la localización sería un tipo de dolor, ¿no? También existen los síndromes dolorosos agudos, que por ejemplo ahí ya estaríamos hablando de fracturas patológicas, que es importante mencionar que es una complicación muy frecuente, sobre todo en pacientes con cáncer de mama hasta un 31% y cáncer de pulmón hasta un 28.8%, o sea, sí es muy frecuente. Y pues básicamente los agudos son esos, fracturas patológicas, puede ser también obstrucción o perforación de víscera hueca y también hemorragia intratumoral también podría ser. Y también, bueno, ya hablando de los otros tipos, existen relacionado con las intervenciones. ¿Cuáles intervenciones? Pues pueden ser cirugías, procedimientos que se realicen, y las otras serían los relacionados con los tratamientos antineoplásicos. Ahí estamos hablando ya de la quimio o de la radioterapia, dependiendo del tipo de tumor. Podemos encontrar, por ejemplo, la mucositis oral, que se asocia mucho a la quimioterapia y se caracteriza por las lesiones dolorosas eritematosas en las mucosas orales, que es un síndrome doloroso, bueno, una entidad muy frecuente, sobre todo en estos pacientes que tienen quimio o radioterapia. Es demasiado amplio, ¿no? El concepto. Claro. Muchas veces pensamos que el dolor es nada más como esta parte aguda, pero pues puede ser en cualquier órgano, en todo el cuerpo, huesos, músculo. Claro, es que puede ser, o sea, puede ser antes del diagnóstico o durante el diagnóstico o durante que hicimos algún procedimiento para saber qué tipo de cáncer es. Puede ser también durante el tratamiento de la quimioterapia y obviamente posterior a los tratamientos, porque a veces pues quedan dolores relacionados al tratamiento que se tienen. Es algo que de repente vemos frecuentemente, por ejemplo, en cáncer de mama después de que le hacen la cirugía o en las cirugías del abdomen también, que de repente el paciente sigue refiriendo molestias y pues así podríamos mencionar muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Y cómo le hacen teniendo este síntoma como tan amplio para clasificarlos? Bueno, no clasificarlos, sino cómo para medirlos. O sea, ¿qué escalas tienen? ¿O llega un paciente a tu consulta o llega un paciente a urgencias? Porque cuando es este dolor agudo quizá lo ven en urgencias. ¿Y cómo dicen? ¿Este dolor está bajito o no tanto? ¿O está bien fuerte? O... Ok. Bueno, realmente la valoración clínica de un paciente oncológico con dolor es muy amplia. O sea, es
son muchas esferas que se tienen que ver. Se tiene que ver también la parte psicoafectiva, la parte de cómo está el paciente y sobre todo recordar que un paciente oncológico no solamente él sufre, sino sufre también su área o su entorno, ¿no? Entonces, una vez que ya se presenta el paciente, que ya tiene dolor, obviamente hay escalas que nosotros utilizamos, depende también de las características que tenga este paciente. Por ejemplo, hay pacientes que no saben leer, no saben escribir, pues para eso tenemos escalas con caritas, con flechitas, hay escalas con números, hay escalas con gráficos, para que ellos nos vayan describiendo cómo es su dolor, qué tan intenso llega a ser el dolor. También hay escalas para saber si está afectada la parte neuropática, hay escalas también para saber, obviamente delimitamos a la exploración qué tanto está abarcando el dolor, qué tanto es la extensión, podemos decir, de este padecimiento. Y pues yo creo que sería básicamente esto, no sé, hacer una buena exploración física, un muy buen interrogatorio y usar todas las herramientas que tengamos para clasificar el dolor. Ok, entonces pueden usar distintas escalas en un mismo paciente, ¿no? Uh-huh. O usan solamente una. Sí, correcto. Puedes hacer muchas escalas para ver, porque también, como te digo, está la parte qué tanto me duele, cómo me duele, dónde se localiza, desde cuándo me duele. Entonces, para todas estas hay escalas para el dolor. Sí, porque nosotros, bueno, lo que aprendíamos, ¿no? En la escuela de que, bueno, de qué ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, dime cuánto te duele. ¿Y eso se sigue utilizando sí, o ya claro, no? Es una de las escalas que tenemos. Ah, vale. Por número, ¿no? Ajá, por número. ¿Y ahí hay alguna que sea como mejor de otra o es adaptarlo a cada paciente? Es adaptarlo a cada paciente, porque así como hay pacientes de ancianitos, adultos, no sé, jóvenes, hay también niños, entonces es adaptarlo como para que nos entendamos, ponernos como en el lugar del paciente para que sea una comunicación pues fácil, ¿no? Y una comunicación que tanto él entienda, yo lo entienda y se pueda hacer pues un buen equipo, ¿no? Sí, una buena empatía. Está súper bien eso de que haya también escalas para las personas que no pueden leer ni escribir, ¿no? O sea, como que es inclusivo también esto. Uh-huh. Yo creo que sería importante también mencionar lo que dijo Leticia, o sea, como para reforzar un poquito que cada paciente pues se valora diferente, o sea, es dependiendo el tipo de dolor que presente, como les mencionaba, ¿no? La clasificación es amplia, los síndromes dolorosos oncológicos son una parte, pero sin embargo encontramos pues que se puede clasificar de acuerdo a la fisiopatología, que puede ser un dolor pues neuropático, dolor nociceptivo, dolor nociplástico, puede la localización ser muy, muy variada. Inclusive hay pacientes que, por ejemplo, presentan, no sé, dolor por la radioterapia e inclusive también por la quimio. Entonces pueden ser ya 2 tipos de dolor. Antes nada más se mencionaba de que, bueno, nomás tiene un dolor nociceptivo o neuropático. Pero ya se habla un poquito de que podría tener inclusive mixto. No está muy descrito ni nada, pero sí podría pasar porque al final los pacientes oncológicos son diversas causas que le puede provocar dolor. Entonces casi siempre tratamos de valorar de acuerdo a lo que nos dicen y que es muy subjetivo. El dolor siempre es así, ¿no? Es muy subjetivo. Y por eso tenemos pues muchas escalas de acuerdo al dolor o a lo que sospechamos. Sí, y también hay escalas importantes como que complementan los síntomas. O sea, usted tiene náuseas, usted hace bien del baño, cómo está de su estado de ánimo. O sea, todas esas escalas también son importantes porque pues nos ayudan a ver el entorno completo. También es importante que el paciente diga qué tan intenso siente el dolor, leve, moderado, severo. Y a veces es como que chiquito, mediano, grande, o sea, hablarles con señas a lo mejor, porque a veces entre los nervios de la consulta, entre el dolor que tiene el paciente, entre la preocupación de que pues se enteró que tiene cáncer, pues nosotros les hacemos de que moderado, leve o severo. O sea, no, es, oye, está chiquito tu dolor, está mediano tu dolor o está muy grande tu dolor o cómo te sientes en esta carita o ayudarlo a que él se exprese. Pues eso creo que es muy, muy importante para que sea una buena comunicación. Bueno, nos mencionaban los tipos de dolor, pero así como para el público en general, ¿nos pueden decir algunos ejemplos como para que sea más claro y ellos puedan identificar si tienen alguno de estos tipos de dolor? Bueno, se puede clasificar en 3 grupos. El primero es el dolor nociceptivo, que básicamente es cuando existe una lesión a alguno de los tejidos. ¿Qué tejidos pueden ser? Ejemplo, ahí se dividen en 2 tipos, que es el dolor
somático. Por ejemplo, a mí me gustaría pues, poner, por ejemplo, cuando hay una inflamación, una lesión aguda, cuando te quemas, te fracturas, y también existe el dolor visceral, que se relaciona obviamente a tejido visceral. Ejemplo, cuando te perforas un intestino, puede ser también el pulmón, o sea, cualquier tipo de dolor que tenga un órgano visceral. Y el otro lado existe el dolor neuropático, que se clasifica por una lesión en el sistema nervioso central o en algún nervio que estemos seguros que es un nervio. Entonces, es el daño a cualquiera de estos dos. Y el último, que es el dolor nociplástico, donde la IAS lo menciona, que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, en el 2000, creo que fue 14 o 17, no recuerdo muy bien, cuando ya lo dicen que ya lo presentan como una definición donde existe una alteración en el cerebro por el reprocesamiento del dolor. O sea, es como el cuerpo lo percibe. Y aquí un ejemplo, pues me gustaría decir, por ejemplo, el fibromialgia o el síndrome colon irritable o la fatiga crónica. Y otra cuestión del dolor es que es un síntoma que puede ser variable durante todo el curso de la enfermedad, ¿no? O sea, no es algo estático. Por ejemplo, pacientes que ya comentaban ustedes de este tipo de dolor de los nervios, de la neuropatía, que a veces personas que tienen diabetes pues llegan con nosotros y hay quimioterapias que pueden empeorar esta neuropatía o hacer que si ya la tenían, se exacerbe, ¿no? o que sea algo de más difícil control, o en casos de que quizá al inicio de la enfermedad quizá no tiene lesiones, por ejemplo, en el hueso que comentaban, y en el curso de la enfermedad pues puede experimentar dolor si se presenta alguna de estas lesiones. Sí, totalmente. Incluso hay pacientes que pueden iniciar con su diagnóstico de cáncer y no presentar dolor. O hay pacientes que debutan con el dolor y después con quimioterapias o tratamientos de radioterapia pues va disminuyendo el dolor, y obviamente pues también con la parte del manejo del dolor en este caso, ¿no? Pero sí, o sea, el dolor puede ser muy variable, o sea, en ocasiones puede estar controlado, en ocasiones puede haber un descontrol, en ocasiones volvemos a estar controlados, o pues para eso existen pues los tratamientos y las modulaciones y las titulaciones de los medicamentos. Ok, sí, y bueno, ya para ir casi al desenlace de esto, ¿qué tratamientos existen o qué tipos de terapias, ¿no? se pueden ofrecer a los pacientes? Bueno, la verdad es una amplia terapia, como les digo, es de acuerdo al dolor. Antes, en 1986, se salió pues, al público la escalera analgésica, ¿no?, del OMS, que fue muy estudiada y se fue utilizando por muchos tiempos, que obviamente ya en el tiempo actual ya está un poquito obsoleta, porque antes, por ejemplo, decían, primero, si el paciente presenta dolor, vamos a empezar con analgésicos no opioides, o sea, únicamente tipo de antiinflamatorios o paracetamol, ¿no? De acuerdo si es el primer escalón, que es dolor leve. El segundo ya es un dolor moderado, donde mencionaban, ya aquí ya podemos utilizar otro tipo de tratamientos que son los opioides, pero leves, ¿no? O sea, menores. Ya hablando en el tercer escalón, pues lo mencionaban como ya opioides mayores y que es un dolor más severo, ¿no? Y el cuarto escalón, ya unas técnicas intervencionistas para manejo de dolor. Ya está obsoleto, ¿por qué? Porque obviamente se ha estado haciendo los estudios de cómo afecta el mal control del dolor en la calidad de vida a este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo, o sea, es obvio que no es fácil cursar con esta enfermedad y con todo el tipo de procedimientos que se le hacen o el tipo de dolor que se va apareciendo. Entonces ya no nos esperamos a que el paciente de que primero un escalón, después otro. No, realmente si el paciente presenta de un inicio dolor severo, se inicia con opioides mayores. O ya, ejemplo, ¿no?, el dolor está refractario, no responde bien, tiene efectos secundarios relacionados a este tipo de medicamentos que son los opioides. Se ofrece las técnicas intervencionistas que van pues dirigidas y son una amplia variedad de acuerdo obviamente nuevamente al tumor o a la patología que presenta, el tipo de dolor que se puede ofrecer al paciente. Entonces ya básicamente no nos basamos de que primero vamos a empezar con uno u otro. No, ya está obsoleta. Lo que buscamos es que el paciente en todo momento tenga una mejor calidad de vida. Algo que vemos muy frecuentemente es, pues muchas veces nosotros vemos al paciente o en la consulta o en el hospital o nos hablan por una urgencia, claro, por algún dolor que se descontroló, y muchas veces nosotros empezamos el manejo. Quizá no les hablamos de inicio, pero ¿cuándo sería el momento ideal para hablarle a alguien de medicina del dolor
y ya no estar nosotros quizá intentando controlar algo que no podemos. Sí, bueno, eso pasa mucho. Es un tema importante porque pues obviamente a nosotros nos llegan realmente los pacientes que ya han pasado por muchos médicos, o sea, que han pasado por el internista, el oncólogo, el traumatólogo, el neurólogo, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que el tema de dolor es un tema muy amplio y es un tema que todos los especialistas tenemos que abordar. O sea, tal vez todos tenemos que tener como que la base del primer contacto y tener como el conocimiento de qué poder iniciar primero, qué hacer después y saber cuándo llamar al algólogo es sumamente importante. O sea, no le puedo controlar el dolor, ya le di tal cosa, estoy viendo que mi paciente ya está presentando otras patologías que antes no presentaba, otros síntomas, estoy viendo que tiene más crisis de dolor, pues ahí ya sería un sí o sí, ¿no? Claro que lo ideal es de que, ¿sabe qué? Detectamos este padecimiento, sé yo como médico que usted va a presentar dolor, lo derivo desde primer movimiento al algólogo, ¿no? O sé que lo tengo hospitalizado y tiene tal X o y sé que él va a presentar dolor, le hablo de primer momento. O sea, creo que eso sería muy bueno y sería el mundo ideal, pero pues sabemos que no existimos tantos algólogos y pues obviamente todos tenemos el conocimiento, aunque creo que sería una... ¿cómo decirlo? Algo sumamente favorable que le echáramos más ojito o más atención a la parte del dolor de todos los pacientes, ¿no? O sea, y eso es en general. No sé. Sí, claro, yo creo que al igual que Leti, sería casi como todo, ¿no? Que sea un manejo integral desde primera instancia, ir valorando, porque normalmente un paciente oncológico cambia el dolor. Cambia en ocasiones, pues puede ser que se mejore, o sea, que esté controlado. Hay dolores irruptivos que son diferentes y son difíciles de controlar y normalmente a los doctores no se les enseña cómo tratar este dolor irruptivo, porque este dolor irruptivo quiere decir que se te sube a 10 el dolor, ejemplo, es un dolor severo que dura aproximadamente segundos a muy poquito tiempo, a 30 minutos. Entonces, en este tipo de dolor no se dan los mismos medicamentos que usualmente usamos. Aquí se utilizan otro tipo de fármacos, entonces yo creo que de preferencia es, al igual que todos, somos casi igual de importantes que la atención psicológica y lo demás, porque como les digo, influye y tiene un gran impacto el dolor en la calidad de vida, y no solamente del paciente, sino también de los familiares, ¿no? Ellos saben que la mayoría de las atenciones es, o lo que, pues sí, básicamente van a consulta o van a urgencias es por dolor. Entonces es algo muy importante. Sí. El otro... perdón. No, perdón. Lo que iba a decir es que pues muchas veces los demás médicos que no hicimos esta especialidad tenemos miedo al usar opioides, ¿no? Entonces tratamos de evitarlos usando otro tipo de medicamentos que quizás no son tan efectivos y entonces solamente estamos haciendo que el dolor, que el paciente tenga dolor, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es pues hablarle a los expertos y si hay la posibilidad pues de que vean al paciente, ¿no? Y yo creo que también aquí un punto importante es saber qué medicamento está tomando el paciente, porque hay muchos pacientes con ansiedad que toman tales y tal cosas, ¿no? O hay medicamentos que toman que son insuficiencias renales, hay pacientes que tienen problemas en su riñoncito, hay pacientes que tienen problemas en su corazón, entonces hay ciertas cosas que convulsionan y hay medicamentos del dolor pues que se limitan a ese tipo de patologías. Sí. Entonces creo que sí es importante, pues como dice Liz, hacer un manejo en conjunto y entre todos, pues obviamente para ver la mejoría del paciente, que es lo que todos queremos. Y una de las cosas importantes que mencionaste es esto. Yo creo que la mayoría de los doctores que no están muy constante o que están muy asociados a los opioides, inclusive entre nosotros mismos como doctores tenemos estos estigmas, ¿no? De que puede provocar adicciones, no, puede tener conductas aberrantes al uso de opioides, puede tener efectos secundarios que no se controlan. Yo creo que va mucho de la mano de que este estigma existe, ¿no? Si existe en cuanto a los pacientes, a los familiares, pues también lamentablemente existe entre nosotros en el ámbito médico. Sí. Y realmente, pues, el gold estándar en dolor severo siguen siendo los opioides. Tenemos diferentes tipos de opioides, obviamente de acuerdo al paciente, como bien lo dijo Leti, no a un paciente que tiene, por ejemplo, daño renal, no podemos utilizar ciertos medicamentos a comparación de los que sí o de los que no. Se hacen ajustes y el ajuste es continuo, de acuerdo a lo que vaya presentando y de acuerdo al paciente. Sí. Y ahora que comentas esta parte de los estigmas,
pues estos que tienen o que podemos tener como médicos y que quizá inconscientemente los transmitimos o no a las personas o a los pacientes, pero para quitar como estos miedos o estos mitos de que si te van a hacer adicto, porque eso es muy común que aunque el médico esté familiarizado, o sea, viendo la otra parte, o sea, nosotros le prescribimos el opioide, pero le das la receta, le dices cómo tomarlo, quizá de forma inicial, si no ha llegado con ustedes, pero te dice, yo no voy a tomar eso porque eso es droga. Y eso a mí me dijeron que eso me va a hacer adicto y yo no quiero eso, aunque me muera de dolor. Es correcto, sí. Yo creo que aquí me recordé una paciente que una vez le dije, ¿sabe qué? Vamos a iniciar morfina, porque en su caso era lo ideal, ¿no? Y me contesta, doctora, es que si yo uso morfina es que ya me voy a morir. Y no, o sea, ese es un gran mito y es un miedo que existe en la población en general. ¿Y qué es lo que pasa aquí? O sea, hay tantas historias y tantas leyendas que nos han platicado que le temen los pacientes a tomar estos medicamentos. Pero si se utiliza con una dosis adecuada, una titulación adecuada, el paciente va a estar bien e incluso en un futuro se puede bajar estos medicamentos y cambiar por otros opioides, otros medicamentos. O sea, depende también del tipo de paciente y cómo vaya su evolución. Porque no es nada más el fármaco, sino como estábamos diciendo, existen procedimientos de intervención, existe la parte de rehabilitación, existe la parte de psicología. Entonces, es todo, todos somos uno, pues. Entonces, sí, los opioides son nuestra base, como lo dice Liz, mas no lo es todo y no hay que tenerle miedo. O sea, confíen en su algólogo si lo está recetando. Créanme que es porque ese algólogo ya vio todas las características del paciente, ya descartó este medicamento sí puedo, este medicamento no puedo, y ahorita, de acuerdo a esta dosis, es la mejor para el paciente. Y ya en un futuro se puede ir bajando, se puede ir titulando hasta después cambiar o hasta después ya no usar opioide, ¿no? Okay. Yo creo que sería importante también mencionar por qué no todas las personas, o sea, tienden a ser adictos, ¿no? Recordemos que primero es un fármaco, ¿no? Igual que todos tienen, obviamente cualquier fármaco, cualquier veneno, de acuerdo a la dosis, pues tiene efectos secundarios, ¿no? Eso es lo importante también de nosotros identificar si en algún momento les llegara a presentar. Pero yo creo que otra de las cosas que son sumamente importantes es pensar en esto. No todos los pacientes tienen estos factores de riesgo que nosotros identificamos que puedan ser o tengan un trastorno de adicción. Por ejemplo, no es lo mismo el sistema de recompensa de cada paciente. Yo creo que lo que sí no es justo y obviamente no se debería de valer es que el paciente tenga dolor. Yo creo que ya es suficiente el sufrimiento que tiene con llevar la enfermedad, la quimioterapia, la radioterapia, estar en constante, pues, aparte del dolor, es uno de los síntomas. No, existen varios síntomas durante el procedimiento, más bien durante el proceso oncológico, que básicamente este es como de los más comunes, pero también existen las náuseas, el vómito, el estreñimiento. O sea, existen varios síntomas que yo creo que ya tienen con una parte y dejar esto que es tan importante, pues yo creo que no es justo, ¿no? Es por eso que nosotros como algólogos siempre identificamos los factores de riesgo, identificamos si está teniendo conductas aberrantes o no. Y pues como les dice la doctora Leticia, vamos viendo si bajamos la dosis, subimos la dosis, cambiamos de opioide de acuerdo al perfil del paciente o si, por ejemplo, estamos teniendo efectos secundarios asociados a este tipo de fármacos, pues ya pues recomendar una intervención, o sea, un manejo ya intervencionista, que pueden ser también muchos. O un medicamento coadyuvante, ¿no? Que le ayude yo les digo, a parar estos síntomas, ¿no? Y bueno. Quizá como otro mensaje para las personas que nos escuchan, digo, si están pasando por algo similar de que tienen un dolor y que su médico ya les dio diferentes tratamientos y no responden, pues pedir la valoración por alguien especialista en medicina del dolor. Y también la otra parte de que cuando nosotros vemos al paciente y que vemos que este dolor pues no se controla con estos medicamentos que ya le dimos, que justo muchos de ellos pueden dañar el riñón, pueden dañar el corazón y todo eso, si les recomendamos o mandamos que vaya con un especialista del dolor es justo porque sabemos que ustedes pues tienen toda esa preparación y tienen un arsenal más grande, no es porque pues a veces la gente dice, no, es que ando nomás de médico en médico pero pues bueno, si se va a una valoración con ustedes, justo como dicen, es para que pues tenga una mejor calidad de vida, que ese dolor no los incapacite y que pueda hacer pues su vida de la forma más normal, ¿no?
Y también pues hablar que otro escalón, como ya lo había comentado la doctora Liz, del área de intervención, o sea, no es nada más, me dio un piquete y ya con eso, ¿no? Sino hay diferentes tipos de procedimientos de intervención. O sea, existe pues bloqueos con anestésico local, con esteroide, con radiofrecuencia, con crioterapia, con medicina regenerativa, etcétera. Entonces hay muchos tipos de tratamiento de intervención y obviamente se va a elegir el ideal para el paciente y esto se hace también en forma conjunta. Es decir, uno como médico le explica al paciente, le dice, mira, ¿cómo ves este plan? Y obviamente si el paciente acepta, vamos, ¿no? Pero si el paciente nos dice, no, existe otro plan, buscamos otro plan. O sea, el chiste es que el paciente se sienta apoyado también en esa parte y también sienta que él está decidiendo con su manejo del dolor. Uh-huh. Platicaban hace un momento también de que, bueno, además de la parte farmacológica, intervencionista, como de otro tipo de terapias, ¿no? Que también te pueden apoyar. Claro, yo creo que son ya terapias integrativas como es la psicoeducación. Hay evidencia que durante pacientes que sufren o tienen pues cáncer, sí se recomienda la terapia conductivo-conductual, pero existe, obviamente como todo, ¿no? De acuerdo a la persona, ¿no? Existe mindfulness, existe los TENS, existe también acupuntura, o sea, depende del paciente, pero sí tienen muchas posibilidades. Otra cosa importante, Diego, yo creo que mencionaste de que cómo el paciente anda de un lado para otro. Esto pasa mucho con justamente que el paciente llega con nosotros ni siquiera con la dosis adecuada. Y es por eso que sí, como les digo, sería desde un inicio que tuviera la atención con el manejo integral pues con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces que me dieron eso y no me funcionó. Y ya cuando le preguntas, oye, ¿pero cómo lo estabas tomando? Uh-huh. O la dosis a veces no es la analgésica o de acuerdo a su dolor. Entonces muchas veces llegan inframedicados, o sea, no tienen la dosis adecuada o quizá el tipo de dolor, el fármaco ese no era el ideal. Entonces es por eso que se quedan como esos huequitos y que dicen, no, es que no me sirvió, no me sirvió, prefiero no cambiar, mejor ya hágame otra cosa. Nosotros siempre valoramos, vamos básicamente de una opción a otra y ya pues por último ofrecemos estas terapias nuevas que son, como lo dijo la doctora Leti, ¿no? Las intervencionistas que van desde bloqueos de la cadena simpática, neurolisis, que prácticamente es pues disminuir o quemar lo que es el nervio, que estuviera dando molestia. O sea, ahí dependiendo el tipo de paciente, el tipo de dolor que se puede ofrecer. A lo que voy es que existen muchas posibilidades o muchas opciones para el manejo que a veces pues lo dejan por abajo y dicen, bueno, oye, mi familiar murió y lamentablemente con dolor, ¿no? Yo creo que eso es lo que no se vale. No se vale. O sea, no es justo. Ya, como les digo, hay tantas cosas que creo que es solamente por estos estigmas o que pues estuvo mal encaminado un paciente. Pues nuevamente recordarles al público, ¿no? El manejo actual es el manejo multidisciplinario, ¿no? Cada quien en su área para pues tratar de una mejor manera al paciente, ¿no? Y bueno, si hay especialistas en dolor, ¿por qué no hablarles desde un inicio? Sí. ¿Y hay algún otro mito o alguna otra cosa que les gustaría como desmitificar de estos medicamentos? Claro, yo creo que ya ahorita viene mucho en moda los cannabinoides, que me gustaría pues yo creo que hablarlo un poquito más amplio, pero en general sí tiene indicaciones, sí está indicado en cierto tipo de dolores, en cierto tipo de pacientes oncológicos. Por ejemplo, hay evidencia que sirve para las náuseas, para la anorexia, que es un síntoma muy común también en pacientes oncológicos, y también para dolor neuropático. Ya las guías, ejemplo, las guías canadienses, que son como que la que nos llevan 1000 años luz, esos también los tienen. Como les digo nuevamente, dependiendo el paciente, pero a lo que voy es que los cannabinoides pues no son tampoco ni la falacea ni tampoco son malos, ¿sale? Es como siempre, de acuerdo al paciente, pues lo que se usa. Lo que se usa, claro. Ahora, yo que también quiero como recalcar que también existe la emergencia del dolor, ¿no? Entonces, si el paciente está bien controlado y de pronto tuvo un episodio muy fuerte de dolor, hay que valorar y estudiar por qué. Porque puede ser alguna fractura, alguna compresión o algo que esté llamando la atención y no hay que dejarlo pasar. O sea, cosas importantes, siempre uno como paciente hay que comunicarse con su médico, porque si no lo hacemos a tiempo, tal vez nos podamos arrepentir después.
Sí, Ok. no subestimarlo, ¿no? Exacto. Como hemos visto en ocasiones que Sí. dejas pasar el síntoma hasta que ya tienes una secuela que pues ya Así es. difícilmente reviertes. Correcto. Y bueno, ya ahorita ya nos dijeron que pues vamos a hacer otro de cannabinoides. Nos Y otro gustaría de- hacer otro del de manejo intervención. intervencionismo Sí. o del manejo intervencionista del dolor. Y pues ya para cerrar este episodio, ¿algún mensaje final? Bueno, como conclusión yo creo que es sumamente importante no vivir con dolor. O sea, estamos aquí para ayudarlos a ver, de verdad, a que nadie merece estar con dolor en ningún aspecto, en ningún momento. Y esto nos impacta en nuestra calidad de vida. Si nosotros tenemos dolor, obviamente dejamos de ser funcionales, dejamos de tener buena actitud, dejamos de querer convivir con los demás y nos afecta la parte psicoafectiva de nuestros familiares, amigos y demás, trabajo. Entonces, creo que es muy importante saber detectar, tengo dolor, hay una solución, siempre hay, como les digo a mis pacientes, si no te funciona esto, habrá que sí. Entonces, es bien importante no perder la esperanza, no rendirse, tener siempre una buena actitud ante la adversidad y saber que pues vas a tener un médico o gente que te va a estar acompañando en esta lucha, tanto médicamente en sus áreas, por ejemplo, ustedes pues para atacar directamente al cáncer y pues de nosotros pues el área de acompañamiento y también pues para ayudarles al manejo del dolor. Recuerda que este podcast es informativo. Si deseas más información o bajo cualquier síntoma de sospecha o descontrolado como el dolor, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx o contáctanos vía WhatsApp al 3315 19 4700.